En- bueno, entonces, les decía, esta posibilidad importante de la sublimación, entonces como recurso nuevo que ofrece, digamos, la cultura y le ofrece a la pulsión un reemplazo por encima, digamos, de lo que sería la censura que le ofrecería la cultura a esas prácticas, a esas prácticas sexuales, ¿no? Diversas, desde luego, muy diversas, que Freud dice, ¿no? Digamos, porque la pulsión está puesta en un sentido amplio, es decir, Freud diría, ya está sexualizado el niño cuando está chupándose el dedo, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos, estamos en una referencia amplia de esa definición. Y entonces, básicamente, la definición tiene que ver con que actuamos ligados al principio del placer, ¿no? Ese principio del placer que de algún modo es el que organiza nuestra vida anímica, ¿no? Y le va a interesar en particular, ¿no? Esto, ¿no? Acá el principio del placer entonces tiene que ver con cómo regulamos el ritmo de las pulsiones, ¿no? Esto va a ser muy importante y Freud le va a dar mucho valor. En la sublimación se logra alcanzar ese ritmo pulsional, ¿no? Y bueno, ¿y qué tiene que ver entonces con lo que veníamos diciendo y con algo que nos ofrece el texto de... el ritmo pulsional es el que organiza, ¿no?, el vínculo de la cosa, el vínculo con la cosa. El ritmo, de algún modo, Olgui, muteate. al vacío. No. Entonces, bueno, es muy, muy importante este concepto de pulsión. Quería hacer esta breve introducción que me parece que nos va a ayudar mucho entonces a entender la dinámica que nos ofrece el psicoanálisis, ¿no? Entonces, teníamos la primera estética, ¿no? La estética del vacío, la estética organizando el vacío, ¿no? Pensemos que, por ejemplo, dice... sí, perdón, están todos, ¿no? Están todos en mute, ¿verdad? Cualquier cosa, creo que después cualquiera se puede, aprieta un cachito y sale otra vez la voz. Recordemos tres experiencias que propone aquí el psicoanálisis, Lacan en particular con respecto a esta relación al vacío. La religión, que dice que trata de evitar el vacío, le teme al vacío, ¿no? Yo diría que es la religión que entiende Freud, la religión de las religiones occidentales, quizá la religión de la iglesia, no sé si del judaísmo y del cristianismo, ¿no? Recordemos, Freud era de origen judío, pero ateo, es decir, de un modo que no. ¿Hay mucho ruido? Perdón. No sé si se escucha bien o hay... No, ahora no, pero quizás por momentos alguien se olvida de Bueno. que dice, "Oye, está el micrófono como hace un ratito". Bueno. Es. Creo que están todos, me parece que están todos en mute, ¿verdad? Si no, los pongo en mute a todos y cualquiera que quiera hablar, habla, ¿está bien? Entonces pongo mute all, así. Bueno, ahí está. Y después cada uno puede abrirse. La religión, diríamos, o dice el psicoanálisis, intenta bloquear ese vacío, le teme al vacío, ¿no? Porque claro, ese vacío es como vertiginoso, ¿no? Hay que saber lidiar con él. Por eso toda esta estética del vacío que propone aquí es lidiando en ese límite con el vacío, ¿no? Ese límite que trata de organizarse y bordearse, ¿no? A diferencia de la religión, la experiencia estética buscaría bordear, encontrarse con ese vacío. De ahí la referencia entonces que hace a la teoría de este autor Nietzsche, donde se habla de lo apolíneo y Dionisia. Lo apolíneo sería la parte visual, la parte visible, la parte exterior, la parte que hace borde, y lo dionisiaco, que sería como eso indeterminado, la noche, ¿no? Y además lo que digamos, lo que te llama a fundirte, a mezclarte, ¿no? Como en la noche todo se funde, todo se parece, ¿no? En cambio, lo apolíneo es el sol, lo que da claridad y lo que da individuación, ¿no? Bueno, dice Nietzsche, el arte sucede en la tensión de estas dos fuerzas, la apolínea, la luminosa,
la clara, la que individualiza, digamos, y la dionisíaca, la nocturna, la que mezcla, la que hace uno, no individuo, sino unifica, ¿no? La que pone una especie de comunión, y bueno, tiene que ver con la festividad, con la pérdida ¿no? de las referencias, ¿no? Pensemos que Dioniso es el dios, es el Baco de los latinos, ¿no? Es el dios de la embriaguez, de la noche, de las festividades, ¿no? Bueno, las fiestas dionisíacas eran como unas fiestas donde se daban rienda suelta a todas esas pulsiones y demás, ¿no? Como dice, bueno, sin límites, sin censura, ¿no? Bueno, hay que encontrar ese punto, ¿no? Porque, digamos, la posibilidad sublimatoria tiene que ver con que los apolíneos dionisíacos saben lidiar bien, saben lograr bien ese encuentro, ¿no? Algo así entonces como la pulsión en la sublimación logra la satisfacción, pero evitando la censura, evitando digamos, lo que culturalmente sería inaceptable, ¿no? Pero inaceptable no por una especie de moralidad sin más, sino porque de algún modo tampoco es que así sería una satisfacción plena, así tampoco sería, entre comillas, y Freud cree en esto, una especie de evolución, ¿no? La sublimación te permite evolucionar, es como, ¿no? No sé, creo que en la música se advierte eso, ¿no? Como la adquisición de ciertos mecanismos, entre comillas, más sofisticados o más elaborados y demás, permiten también a cierto tipo de accesos a un goce que de otra manera no serían posibles, ¿no? Bueno, de algún modo entonces la sublimación tiene que ver con una especie de sofisticación de la cultura de nuestros recursos, ¿no? Por eso Freud va a poner a la sublimación del lado de logros culturales, ¿no? Por ejemplo, la capacidad racional del hombre tiene que ver con un hecho sublimatorio, ¿no? La capacidad de dedicarle tiempo, no sé, al estudio, tiempo a, no sé, ¿por qué le dedicas tanto tiempo a practicar tu instrumento? ¿Por qué le dedicas tanto tiempo a desarrollar un arreglo, a componer, ¿no? Y es mucho esfuerzo, ¿no? Uno piensa, no sé, por ejemplo, otra vez leía que Wagner años y años llevaba a componer una obra, ¿no? Desde luego, a Mozart le salía así, pero bueno, como decimos, entre la pulsión y el objeto es una distancia mínima, ¿no? Pero bueno, esa velocidad de un rayo que tiene Mozart para encontrar la capacidad creativa, ¿no? En otros es un ¿no? Es un camino así en el medio del desierto, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que te lleva a sostener eso, ¿no? Para lograr ese objeto final? Ahí hay una renuncia a una serie de cuestiones que la inmediatez de la pulsión te lo impediría, ¿no? Ahora, para que esa pulsión encuentre cierto tipo de satisfacción, necesita mucho tiempo. La creación de ese objeto, la constitución de ese objeto. Ahora bien, ese objeto es, en el fondo, la cultura misma, es todos los logros que generamos, ¿no? Que se generan. Entonces, ahora eso es inmediato, y no, la pulsión lo que nos pone de manifiesto es que el objeto es mediato, el objeto hay que producirlo, el objeto hay que crearlo, no hay inmediatamente un objeto, ¿no? De hecho, puede ser ese objeto o cualquiera. Esto es lo interesante, ¿no? Y recordemos entonces, si esa sublimación tiene que ver con rodear ese vacío de una manera particular, vacío que además no hay ningún objeto previo que diga cuál es, ¿no? Esto es cualquier cosa, eso está distinto también, es la cosa y cualquier cosa posible, pero detrás de ese objeto debe olerse la cosa, ¿eh? Es esa primera experiencia, ¿no? de plena satisfacción, ¿no? Entonces, claro, la creación artística tiene que prometerte, entre comillas, ¿no? la satisfacción a sabiendas de que no es eso ni ninguna otra cosa. Ahora, ¿objeto qué es? Y el objeto también es una puesta en escena, el objeto también es una escena, el objeto es un ritual, el objeto es una cosa en particular, bueno, algo que puede estar determinado en tiempo y espacio, pero también toda una serie de procesos y mecanismos que lo invisten, le dan ese carácter, ¿no? Entonces, digamos, no es solamente escuchar música, es escuchar música en cierta condición, en cierta dinámica, ¿no? Digamos, vos tenés, no sé, el track de esa música, no en cualquier momento la escuchás y sucede eso que tiene que ver con esa garantía, promesa de goce, digamos, ¿no?
es bajo ciertas condiciones, en cierto momento, etcétera, ¿no? Bueno, esto va a ser muy importante, ¿no? La pulsión, y creo que ya tiene incluso este elemento así musical, ¿no? La pulsión tiene un pulso, tiene un ritmo, ¿no? Y para que ese principio del placer funcione, se tiene que dar un cierto ritmo pulsional. No es de cualquier manera, es bajo un cierto ritmo, ¿no? Entonces, creo que el bebé se chupa el dedo y se lo chupa con un cierto ritmo, ¿no? Y lo que produce placer es cierto ritmo pulsional, así como cuando, ¿no? el bebé ¿no? La madre, digamos, mece al niño, lo hace con un cierto ritmo, ¿no? Bueno, claro, la melodía es una especie, entre comillas, de sofisticación sobre el ritmo, entre comillas todo, ¿no? ¿No? Y que la melodía se integre después, ¿no? A cierto goce, a cierta satisfacción, ¿no? Y bueno, y todas las complejidades que pueden aparecer con respecto a eso, ¿no? Entonces, claro, para que produzcan cierta satisfacción, ciertos mecanismos que empiezan a ser sofisticados, necesitas mayor distancia con respecto a entre esa fuente y ese objeto. Esa distancia entre la fuente y el objeto, complejizándose, es la cultura. La cultura es la que permite, además, ganar en posibilidades de objetos. Y además que no haya ningún objeto último y definitivo, y eso te permita seguir creando, ¿no? Porque, ¿qué es lo notable de esto? Que no haya ningún objeto definitivo permite seguir generando nuevos objetos, ¿no? Si hubiera un objeto definitivo, no crearías nunca nada más que eso, y solamente querrías volver allí, ¿no? Querrías volver a ese solo acto, ¿no? Bueno, entonces, lo interesante es eso, ¿no? Ese vacío moviliza, digamos, la renovación de objetos posibles, ¿no? Por ejemplo, en cada acto creativo y en cada vez, e incluso haciendo más o menos lo mismo cada vez es vivida como única vez. Esto es muy importante, ¿no? Aunque las 50 noches que presentaron ese disco, o que tocaste esa canción, o que leíste ese poema, o lo que venga, bueno, cada vez es única. Esto es muy importante porque si todas las noches son iguales, estamos en el orden no del fin, sino del medio, es decir, de aquello que puede ser cualquiera y puede ser intercambiado. Y bueno, perdió la dignidad de la cosa, entre comillas, y se convirtió en uno cualquiera, ¿no? Entonces es muy importante eso, ¿no? Por eso decíamos la dignidad de la cosa. La sublimación tiene que convertir a ese hecho en único, que en ese momento es lo más parecido a la cosa. Pero a veces se logra y a veces no, ¿eh? Bueno, por eso a veces es más satisfactorio que otras veces, ¿no? Dicho así en términos generales. Una pequeña diferencia entre Lacan y Freud. Freud dice que la sublimación debe suponer algún tipo de reconocimiento social, ¿no? Esto que decíamos antes, ¿no? La censura, digamos, que puede caerle, digamos, a ese objeto, esa práctica. Recordemos censura que atraviesa un poco el horizonte sexual anterior. Y debe ser en una conquista social reconocida culturalmente. Entonces, bueno, la sublimación tiene que ver con la cultura, con la religión, con el arte, con los valores morales, etcétera, ¿no? O sea, grandes conquistas humanas, ¿no? Bueno, Lacan esto adquiere otra dinámica un poco más amplia, ¿no? Y no tan ajustada, digamos, a lo que la sociedad puede reconocer. Y el ejemplo que teníamos allí al final de cuando reseña Recalcati la estética del vacío, ¿no? De este poeta Jacques Prévert que comentamos, ¿no? Si uno tendría que decir, ¿dónde sublima un poeta? ¿Dónde la cultura agradecería su objeto porque le permitiría no solamente a él, sino al resto, vinculado con ese objeto, sus poemas, también encontrar una especie de satisfacción a sus propias pulsiones? Y bueno, entonces efectivamente son las poesías. Entonces es un buen regalo el regalar un libro de poesía, es un buen acto leer la poesía, etc. Hay una especie de garantía de goce, ¿no? Ahora, Lacan dice, no, sublimación, Prévert, no, es en su casa con las cajitas de fósforo vacías, ¿se acuerdan? ¿No? Esa experiencia de iba hilvanando esas cajitas de fósforo vacías, ¿no? Y las iba poniendo en esas repisas, ¿no? Bordeando un poco la pared y pasando por la chimenea, ¿no? Bueno, recuerden, ese acto, ese objeto, ¿no? Además ese objeto que es, vaya a saber el tiempo que le llevó ir consiguiendo esa colección, esas cajitas y poniéndolas y habiéndolas usado, esa es la condición del objeto.
ya estar vacías, ¿no? Yo creo que a él también le interesa porque justamente juega con la lógica del vacío, juega con la lógica de algo que ya no es útil, ¿no? No tienen fósforos, ¿no? Están vacías, ¿no? Pero vacías justamente para indicar que bordean el vacío, que si bien están vacías, son un objeto, ¿no? Y bordean, están bordeando una pared. Bueno, me parece que juega también con esa lógica, ¿no? Y a pesar de ser, qué sé yo, con suerte, digamos, una decoración simpática, entre comillas, ¿no? La mira cualquiera y dice, uy, mira qué simpático, ¿no? Ahora, eso no es, para Prevert, diría Lacan, algo simpático, una mera decoración. No. Para Prevert, diría Lacan, ahí se juega la sublimación. Se juega un goce prometido para una dinámica pulsional que de otro modo no podría acceder. Incluso más, dice Lacan, y un poquito, quizá aquí se ve un poquito de ironía en Lacan, más que en la propia poesía, es decir, que Prevert sublimaba más con sus cajas de fósforos y poniendo una cajita de fósforo al lado, que, digamos, digamos que en el acto poético, ¿no? Entonces, ¿qué es la pulsión? Volviendo un poquito a esto, ¿no? Es una exigencia de trabajo de lo somático a lo psíquico, del cuerpo a lo psíquico, ¿no? Una exigencia de trabajo. Ahora, esta exigencia de trabajo está moldeada culturalmente y supone un objeto no predeterminado. ¿Qué sería entonces la sublimación? Sustituir el objeto pero alcanzar la misma meta. Eso sería, ¿no? Esa meta de satisfacción, y la meta de satisfacción tiene que ver con organizar, detener la tensión que hay allí, o darle un ritmo, ¿no? Porque no es necesariamente detenerla y apagar la tensión, sino que de algún modo es darle un ritmo particular, ¿no? Y Freud distingue también la necesidad de la pulsión en el sentido que la necesidad en algún momento se calma. Tenés hambre, comes algo y por un rato se calma tu necesidad de acuerdo a la fisiología, ¿no? Presente. Pero la pulsión en general es un ritmo constante, ¿no? No se satisface de cualquier modo, no se satisface simplemente al ritmo fisiológico, ¿no? Entonces, bueno, esto tiene que ver entonces con el organismo humano, es un organismo humano que no se resuelve solo con una acción específica determinada. La acción específica de la sublimación es una acción no determinada, incluso la propia pulsión en general es determinada previamente, ¿no? Como decíamos, incluso comer no es comer cualquier cosa, e incluso somos capaces de organizar eso, ¿no? Y también Freud dice, se mezclan a veces las pulsiones, ¿no? O sea, como decimos, ¿no? Incluso nuestras pulsiones se complejizan y se vinculan, como decíamos, ¿no? También le damos un valor, por ejemplo, a la alimentación, un valor de apetito, no de hambre solamente, ¿no? Y ya que estamos completo con esto, ¿no? A estas dos tipos de pulsiones, pulsiones de conservación y pulsiones sexuales, Freud las llama pulsiones de vida. Y después Freud va a teorizar una nueva tipo de pulsión, un poquito más avanzado en su obra. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, Freud muy tocado por esa experiencia de Europa, ¿no? Europa, digamos, vive, digamos, 50 años gloriosos, desde 1870, 71, que no hay guerras en Europa hasta la Primera Guerra Mundial, o sea, viven casi 50 años, 45 años de paz, ¿no? O sea, después que Prusia se unifica Alemania y Prusia, otro día, y vencen en la guerra franco-prusiana, bueno, Europa vive una especie de gran momento, ¿no? Desarrollo cultural, poco a poco el republicanismo o monarquías, si había, empiezan a ser constitucionales, y empieza a haber un desarrollo de la ciencia y las artes, un momento glorioso, ¿no? Pero la Primera Guerra Mundial, o sea, parece que la pulsión de vida va con todo, ¿no? Pero la Primera Guerra Mundial pone de manifiesto que hay algo más que la pulsión de vida. ¿Cómo puede ser que Europa, que es un museo viviente, que es el lugar de la cultura, es el lugar del progreso, de la ciencia, de las artes, se convierta en un campo de batalla, ¿no? Bueno, le lleva a Freud a postular que también, además de la pulsión de vida, está la pulsión de muerte.
tánatos, no eros, ¿no? Eros, la pulsión de vida, la libido, ¿no? Sino también está la pulsión de muerte, ¿no? Una pulsión que parece que busca no organizar la vida, no buscar nuevos elementos, no complejizar, no volver más sutil en los mecanismos de vida, ¿no? La sublimación tendría que ver con volver más sutil a los objetos, ¿no? Bueno, y también está la pulsión de muerte, ¿no? También está una especie de tensión hacia la desintegración, ¿no? Bueno, esto también está, y casi dice, es como un principio biológico la pulsión de muerte, ¿no? La vida misma es un proceso de vida y muerte constante, ¿no? Bueno, pero, claro, esto psíquicamente es complejo, ¿no? Y Freud dice, bueno, pero también incluso la pulsión de vida y la pulsión de muerte se mezclan en la vida humana, y se mezclan psicológicamente, ¿no? Por ejemplo, se mezclan en un fenómeno que Freud estudia mucho, que es el masoquismo, ¿no? ¿Cómo se logra placer en el dolor, por ejemplo, ¿no? Porque algo destructivo, como sería, no sé, ese dolor, esa desintegración, ese desgarro, ¿no? Digamos, es placentero, ¿no? También habla Freud de un masoquismo moral, ¿no? ¿Cómo puede ser que hay gente que disfrute con un padecimiento, ¿no? Y se ponga en posiciones de padecimiento, ¿no? Lo advierte mucho Freud en sus pacientes, ¿no? Entonces, bueno, estos temas le van a interesar mucho a Freud, estas ambivalencias, estas paradojas, ¿no? Y bueno, entonces, claro, no es tan sencillo, digamos, ahora entonces la concepción de la cultura y del arte. O sea, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que, no solamente es producción de la pulsión de vida, es cómo lidiar con la pulsión de muerte, además. No solamente es cómo, no sé, libidinizamos, ¿no? Por ejemplo, nuestra conservación de la vida. No, es también cómo lidiamos con la muerte. Por eso entonces, claro, encontramos mucha de la experiencia artística vinculada a esto, ¿no? A cómo se mezclan y se desmezclan las pulsiones de vida y muerte. De hecho, tenemos en muchas experiencias del arte, y estos temas ahí tan candentes, ¿no? O sea, recordemos, si el Guernica de Picasso es la obra plástica más importante del siglo XX, y bueno, y la pulsión de vida y la pulsión de muerte están totalmente entremezcladas, ¿no? Y el acto sublimatorio está allí, ¿no? Claro, entonces diríamos, dice, volviendo al texto de Recalcati, ¿no? La religión busca evadir, ¿no? El vacío, ¿no? Y busca, bueno, presentar un sistema que evite el vacío. En cambio, el arte sabe posicionarse frente al vacío, sabe lidiar entre lo apolíneo y lo dionisíaco, ¿no? Con todo, diría que decía entonces con respecto a las religiones, tal vez sean las religiones occidentales o una experiencia religiosa, pero si uno piensa realmente en la experiencia espiritual en un sentido más amplio, ¿no? En el budismo, en el hinduismo, saben lidiar con el vacío. Justamente hay un tema ahí con el vacío y con el nirvana, y con, ¿no? De hecho usa la palabra nirvana Freud en algún momento también para hablar de las pulsiones, ¿no? Bueno, habría que ver si realmente la religión es lo mismo que la espiritualidad, pero bueno, esto merecería otra reflexión, ¿no? Pero sin duda que hay una experiencia sublimatoria, desde luego, ¿no? Y después está la ciencia, que busca, digamos, estrechar un solo vínculo con Dustin, con la realidad, ¿no? Entonces, vemos el esfuerzo de la ciencia por contener eso y llegar a una especie de fórmula con respecto a la realidad, a lo real, digamos, ¿no? Recordemos ahí que, bueno, así, muy bien, Josefina, efectivamente, la luz, la oscuridad y demás son dos fuentes, ¿no? Lo apolíneo dionisíaco, ¿no? Las fuerzas visuales y vitales, y las fuerzas, ¿no? Que están ahí como en conjunto, ¿no? Y provienen del mismo, ¿no? O el Tai Chi, ¿no? El Yin y el Yang, en fin, los principios así, la dualidad que en el ser humano, digamos, en todas las fuerzas que hay, están presentes, y bueno, habitan y evitan y están en todos los fenómenos, ¿no? La experiencia espiritual y demás tiene que ver con eso, ¿no? Efectivamente. Bueno, la ciencia trataría entonces de soldar, dice, y de una soldadura sobre eso, ¿no? Que sea siempre lo mismo, que signifique siempre lo mismo, ¿no? Estas es un poco las tres vertientes que propone aquí el texto,
con respecto a ese vínculo con Das Ding, que recordemos, Das Ding es la cosa y es la cosa, pero también lo real, ¿no? Esta fórmula tan particular de lo real no como la realidad a secas, la realidad que vivimos, la realidad que consensuamos, esa es la realidad, ¿no? Más cercana a lo que el psicoanálisis llamaría como el imaginario, es decir, aquello que todos suponemos que es igual, ¿no? Que más o menos convivimos, ¿no? Y que, qué sé yo, el rojo es la pasión, y no sé, el blanco es la paz, qué sé yo. Es el imaginario, o sea, es lo que llamaríamos la realidad, ¿no? En nuestro sentido común. Pero lo real, en este sentido, lo real, y hay que distinguir realidad de lo real, sería eso, ¿no? La cosa, esa instancia primera, vinculada y perdida para siempre. Eso se llama lo real. Y siempre nuestro esfuerzo en la vida, imaginario y simbólico. Simbólico entonces son todas las operaciones que la cultura hace para vincularse con lo real, y tiene como una especie de núcleo fundamental ahí, por lo menos en esa primera estética de Lacan, en el lenguaje, su lógica. El lenguaje no solamente el lenguaje hablado, el lenguaje como una organización de signos, una organización gramatical con su sintaxis, su semántica, que permite organizar los signos. Por eso ahí se habla de la lógica del significante, ¿no? Que trata de nombrar, capturar eso real. Nunca es definitivo, ¿no? Entonces, un buen ejemplo es el poema. El poema es una organización significante tratando de capturar lo real, tratando de decirlo, y nunca lo dice definitivamente, ¿eh? Esto, porque si lo dijera definitivamente, un poema acabaría con todos los poemas del mundo, ¿no? Una pintura sería una captura significante e imaginaria, porque, ¿no?, pone en juego una imagen también. Un cuadro último, definitivo, eliminaría para siempre todo tipo de producción, porque no necesitarías más, ¿no? Bueno, lo mismo diríamos entonces con este ritmo pulsional, y aquí creo, y en esto del ritmo pulsional, creo que nos acercamos al tema de la música, ¿no? La música tiene que ver con lo pulsional en el sentido del ritmo pulsional, en el sentido de esa sonoridad, creando un vínculo con la fuente, ¿no?, y el objeto, ¿no?, muy particular, ¿no? También habría mucho que decir con respecto a la relación temporoespacial del objeto, ¿no? También es eso muy importante, ¿no? No es de cualquier manera, ¿no? A veces un detalle insignificante convierte a un objeto cualquiera en lo más parecido a la cosa, ¿no? Esto es muy, muy interesante, ¿no? A veces es un pequeño detalle lo que convierte eso, ¿no? En algún lugar Freud habla del glance. Glance es como el brillo que tiene algo, y que eso lo hace único, ¿no? Es como, ¿viste? Cuando te dicen, ¿y esa persona? ¿Por qué te gusta esa persona? Y no sé, tiene algo. ¿Viste? Cuando decimos, tiene algo, y dices, ¿qué sé yo? Pues son todas más o menos parecidas, tienen los ojos, el cuerpo, camina, y eso. No, pero esa tiene algo. Ese algo que la vuelve irreductible, la vuelve intercambiable, ¿no? Bueno, que parece darle, entre comillas, una dignidad especial, la convierte no en un objeto cualquiera, ¿no? Le da una dignidad especial, digamos. Bueno, a veces es algo sumamente sofisticado, ¿no? Digamos, no sé, Wagner, el Anillo de Nibelungo, ¿viste? Sofisticadísimo, ¿no? 200 músicos, no sé, 40 cantantes en escena, una cosa así sofisticada. Y a veces no, a veces es eso, ¿no? Está ahí, ese glance está logrado con pequeños, ¿no?, elementos. Bueno, ¿quién sabe de antemano qué tiene que ver con la pulsión? ¿Qué tiene que ver con esa satisfacción, con ese logro, digamos, ¿no? Bueno, esto también entonces está teorizado, ¿no?, de muchas maneras, ¿no? Y bueno, el otro día, justamente, ahora aparecen muchas historias particulares, ¿no?, por estas épocas de encierro, y el otro día leía justo una experiencia de un hombre que era millonario, creo que vivía en Australia, un hombre de la bolsa, y no sé por qué razón perdió todo, y se fue a una isla solo, un ermitaño, vive solo en una isla, ¿no? Vive con lo justo, lo mínimo, ¿no? Y se desapegó de todo, ¿no? Como diría, bueno, encontró eso que es la vida, ¿no? Lejos de las ganancias, lejos de ser un multimillonario, lejos de pensar que haciendo 2 negocios ganaste fortunas que una persona no ganaría nunca en su vida, ¿no? Bueno, ¿qué es ese glance de la vida? ¿Dónde está? Bueno, no lo sabemos de antemano, y esto también es lo que
le da, digamos, a la vida la fruición, la inquietud por hacer, ¿no? Y moviliza una y otra vez, ¿no? Bueno, entonces, esta estética del vacío va por ese lado, ¿no? ¿Alguna pregunta? Entonces, chicos, hay muchas herramientas, muchos elementos, hay muchas consultas que podemos hacer con respecto al material acá, pero quisiera entonces pasar un poquito y dar una introducción, y después un ratito tenemos que volver sobre... Si quieren ahora en 9 minutos se corta, si quieren paramos 5 minutitos, no sé si quieren descansamos un poquito, y después retomamos otra vez y vamos a ver si avanzamos con el texto, con las otras estéticas, ¿no? Pero ahora me gustaría presentárselas, ¿no? La segunda estética es la estética anamórfica, ¿no? Ah, bueno, Natalia, el glance y la cosa. No, glance es brillo, ¿no? Ese brillo, ¿no? Creo que Freud dice que hablaba de un hombre que había visto, le veía un brillo en la nariz a la mujer, ¿no? Y ese brillo, ¿no? De ahí viene, ¿no? Le hacía única a ella, ¿no? Ese glance sería ese rasgo mínimo que le da un brillo especial a alguien, ¿no? Bueno, glance es eso, glance sería una condición para convertir a eso en algo especial, ¿no? Entonces, el glance sería aquello que, el atributo que necesitaría ese objeto para que ese objeto devenga en la cosa, entre comillas, ¿no? O sea, un requisito necesario que tiene que estar allí, ¿no? Una condición, ¿no? Para que ese objeto deje de ser un objeto cualquiera y se convierta en el objeto. Y bueno, y a veces la persona lo pierde, o eso lo pierde, y de golpe vuelve a ser uno más del montón, ¿no? Cuando perdió eso, ¿no? Ese brillo, ¿no? Entonces, dicho así, entre comillas, metafóricamente y no tan metafóricamente, ¿no? El brillo que tienen las cosas, ¿no? Ahora, cuando encontraste ese brillo, y lo encontraste en ese momento particular, y lo logró bajo ciertas circunstancias, de alguna manera sustraes a ese objeto de la línea de fabricación, de montaje, y lo convertiste en único. Ese que ya no se compra ni se vende, ese que se vuelve único. Entonces, glance sería condición de posibilidad para que un objeto deje de ser un objeto cualquiera y pueda devenir en la cosa, aunque sea por un ratito, aunque sea por un momento, ¿no? Ya que estamos, y lo digo así al pasar, y esto merecería muchas observaciones, esto tiene que ver a veces con el fetichismo. El fetichismo tiene que ver con esa condición de goce. Si no está eso, el goce no se alcanza, ¿no? Bueno, es como, ¿no? En otros aspectos menores, es como los, entre comillas, a veces los amuletos, ¿no? ¿Viste que, ¿y cómo te gusta ver la película? No, me siento en este lugarcito, en este sillón acá, y tiene que estar esta luz prendida, qué sé yo, alguna es puesta en escena, si no está eso, no está, ¿no? Bueno, tiene que ver con ciertas ritualizaciones, ¿no? Ahora bien, ese glance lo relaciona básicamente con algo que está en el objeto, y si no está, o si vos no lo ves, o sea, desde luego, vos lo ves, el resto no lo ve, o sea, muchas veces, ¿no? Dice, qué sé yo, hay dos hermanas gemelas, y te enamoraste de una, no de las dos, ¿viste? Bueno, una tiene y la otra no tiene. ¿Qué tiene, no tiene? ¿Qué sé yo? Eso que para vos es, ¿no? Y dice un chiste, a uno le parece malísimo, a vos te parece encantador, y bueno, ¿cómo es que sacaste algo ahí, ¿no? Bueno, es cierto, y bueno, sobrevivimos porque no todos conjugamos igual con eso, ¿no? Porque si no, claro, esto se varía que si a todos nos interesa exactamente lo mismo, y es solo accesible a uno, el resto, digamos, bueno, lucharíamos a muerte, digamos, como dicen las teorías políticas, entonces necesitamos hacer un pacto que nos limite. Entonces, bueno, y eso es la censura, no todo se puede. Ahora, claro, por suerte la pulsión se la rebusca para encontrar otros mecanismos y encontrar glans en distintos lugares, ¿no? Y nos permita que la vida se nos vuelva un poco más rica, compleja, y que cada uno encuentre su lugar, digamos, ¿no? Y que cada uno pueda hacer para otro por algún momento eso, ¿no? Entonces, bueno, eso también permite como la riqueza cultural y no que todos seamos exactamente iguales, ¿no? El riesgo muchas veces de culturas muy homogéneas, homogeneizantes, ¿no? Es que sean siempre las mismas cosas las que todos quieran acceder, ¿no? Entonces, lo más rico es cuando la diversidad y la complejidad hace que pueda haber distintas cosas, ¿no?
y que ese glance uno lo pueda ver en distintas cosas. Entonces, bueno, ese es el ejemplo que me parece que dice Lacan cuando habla de la caja de fósforo de Jacques Prévert, ¿no? Le encontró algo ahí, ¿no? Bueno, que otro diría, qué sé yo, no es nada, ¿no? Y otro para él es mucho, ¿no? Bueno, algo de eso, algo de eso. Bueno, entonces me gustaría presentarle, ahora nos quedan unos minutitos, para hacer una breve presentación. No sé si alguien quiere preguntar algo más sobre lo que veníamos hablando de la estética del vacío. Me gustaría hacer una breve presentación de la estética anamórfica, ¿no? Anamórfica. Viene entonces del concepto anamorfosis, ¿no? Anamorfosis. Morfé es forma, ¿no? Anamorfosis es una forma que no ves de frente, que no ves en el plano directo, no lo ves en la perspectiva lineal aérea, ¿no? Para esta segunda estética, de orden más visual, ¿no? La primera, de alguna manera, por así decirla, es más de la palabra, del significante, por así decirlo, porque bordeamos lo real con significantes. Pero bueno, todo esto es en un sentido amplio, ¿no? Acá también, y le damos un sentido amplio, puede ser cualquier cosa, pero nos acercamos más que al significante, nos encontramos con la mirada, porque justamente la palabra anamorfosis tiene que ver con algo que es oblicuo a la mirada lineal aérea. Y aquí, ¿se acuerdan? Habíamos hablado, ¿no? El cuadro de los embajadores, ¿no? Era un buen ejemplo de esta estética anamórfica. Pero bueno, cualquier cosa que cruce en diagonal, que sea una novedad. Y recordemos aquí, esta estética anamórfica tiene que ver con la función cuadro. Esta función cuadro tan particular, me gustaría acá dejar una idea prevista, ¿no? Uno diría, ¿qué es un cuadro? Bueno, algo que se ve, se deja ver, se enmarca para ser visto, ¿no? El cuadro nos dice, mira esto y no mires aquello, ¿no? Y justamente el cuadro es lo que está enmarcado. Mira acá adentro, no mires afuera, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, vas a un museo y en general los museos tienen paredes blancas atrás. ¿Y bueno, para qué? Y bueno, para que el blanco es el neutro, no mires nada, mirá lo que está adentro, ¿no? Claro, cuando esos lugares son tan lindos que mirás afuera, entre comillas, y el cuadro pasa desaparecido. Es más, la paradoja de que muchas veces es más lindo el lugar que el cuadro. Muchas veces pasa en el arte contemporáneo que vas a los lugares son magníficos y las obras son un poco extrañas, ¿no? Bueno, justamente parece que las obras son una anamorfosis al lugar. Es una extrañeza, es un punto oblicuo, es un punto que escapa a la mirada, ¿no? Bueno, el cuadro no solamente, y esto es lo interesante, ¿no? No es solamente lo que ves, lo que está marcado para ser visto. La función cuadro es que el cuadro te mira de alguna manera a vos. Que el cuadro a la inversa, ¿no? No es lo que es visto, es también la función de la mirada del otro, ¿no? En la anamorfosis, de alguna manera, lo que está pasando no es lo que vos ves, sino aquello que no ves. Y aquello que no ves es seguramente aquello que te ve a vos, ¿no? Pero yo creo que les comentaba también de la particularidad de la Gioconda, ¿no? Ese cuadro que por algo se dice que es el cuadro más famoso de la historia, quizá, ¿no? Bueno, tiene esta particularidad, te mira por donde te pongas, te mira, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? La función del cuadro, esta función cuadro no es solamente lo que pasivamente vos ves, como si la acción fuera de un sujeto en objeto, ¿no? La mirada es algo que posa el sujeto sobre el objeto, no. La función cuadro es que también el objeto deja de ser exclusivamente pasivo y te mira. Y el otro gran cuadro, después si quieren, desde este cortecito, podemos retomar de este cuadro, las meninas, ¿no? En las meninas claramente está este efecto de el cuadro no es solamente algo que vos mirás, indica también la posición de la mirada siendo mirada, este doble efecto, ¿no? Este doble efecto que además tiene que ver entonces con la pulsión, una pulsión escópica, dice Freud, es decir, la pulsión de mirar, un goce en el ver, así como hicimos una pulsión